En este video voy a estar explicando un poco sobre la introducción a lo que son las reacciones químicas y las ecuaciones químicas, y voy a avanzar acerca de un tipo de clasificación que tienen las reacciones químicas, y vamos también a abordar un poco el tema de las partes de una ecuación, el significado, la lectura de una ecuación química y el tema del balance de las ecuaciones, además de lo que mencioné recién sobre el tema de la clasificación. Para abordar el tema de reacciones químicas hay que recordar el concepto de cambio químico que se vio en años anteriores, que se encuentra justamente asociado a cambios químicos y cambios físicos, donde los cambios físicos son aquellos donde la materia no sufre transformación, y los cambios químicos, en cambio, la materia sí sufre transformación. Así, por ejemplo, podríamos nombrar la evaporación del alcohol como un cambio físico, donde el alcohol simplemente pasa del estado líquido al estado gaseoso, pero sigue siendo alcohol. Y podríamos mencionar, por ejemplo, la combustión del alcohol, que reacciona justamente con el oxígeno del aire y se transforma en una sustancia completamente distinta, dejando de ser alcohol para transformarse, por ejemplo, en dióxido de carbono y agua. Bien, entonces, los cambios químicos, como se tratan de transformaciones de la materia, podemos decir que justamente como la materia se transforma, representan justamente el concepto de reacción química. En una reacción química, lo que sucede es una transformación de la materia. Lo que sucede puntualmente en una reacción química es un reordenamiento de los átomos, donde los átomos se van a reordenar desde lo que nosotros vamos a llamar una etapa inicial, desde el comienzo, hacia lo que sería la etapa final, donde los átomos se reordenan para formar una sustancia completamente diferente a la que era anteriormente, es decir, a lo que era en el inicio. Ahora en breve vamos a verlo de una manera más clara. Bien, entonces nosotros tenemos que asociar justamente el tema del cambio químico como transformación de la materia con el concepto de reacción química, donde hay un reordenamiento de los átomos gracias a alguna variación energética, ya sea una absorción de energía o una liberación de energía. Bien, recordemos entonces que las reacciones químicas se encuentran muy ligadas a la energía. La liberan o la absorben, siempre. ¿Bien? Entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver que las reacciones químicas dentro de lo que sería la ecuación tienen dos partes, y esas partes se llaman reactivos y productos, donde los reactivos los vamos a tener a la izquierda de una flecha que la vamos a ver en breve, y a la derecha de esa flecha justamente vamos a tener los productos. Bien, entonces acá nosotros tenemos la representación de una reacción química, que es lo que nosotros llamamos ecuación química. Entonces acá estamos dando justamente la definición, donde decimos que una ecuación química es la representación mediante símbolos de una reacción química. Y aquí podemos observar justamente que tenemos dos partes. Yo aquí voy a empezar a marcar. Esas dos partes son justamente los reactivos, que es esto que tenemos acá, y tenemos acá los productos. Bien, donde los reactivos, si nosotros observamos, tenemos un reactivo acá y tenemos otro reactivo acá. Y acá tenemos un producto y acá tenemos otro producto. Es decir, que nosotros tenemos dos reactivos y dos productos. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito más, porque ya sabemos que las ecuaciones químicas, que son una representación mediante símbolo de las reacciones químicas, tienen dos partes, los reactivos y los productos. Bien, ahora, si nosotros miramos con un poco más de detalle, vamos a poder observar que aquí tenemos un número que se llama número o coeficiente estequiométrico. Acá tenemos el subíndice que me va a indicar cuántos átomos tengo de este determinado símbolo, que en este caso es la H de hidrógeno, este es el símbolo químico. Este subíndice es el que se llama número de atomicidad, que me va a indicar cuántos átomos tengo de hidrógeno. En este caso tengo una sustancia que es hidrógeno 2, que está formado por dos átomos de hidrógeno. Este es el símbolo aritmético, que aparece justamente en la matemática. Acá volvemos a tener el símbolo. Bien, este es el símbolo químico. Esto es el símbolo convencional que se le dice al oxígeno diatómico.
Y acá tenemos una flecha, que esta flecha me indica que los reactivos se están transformando en productos. Si nosotros observamos, nos está diciendo que tenemos 2 y H2O es agua. O sea que tenemos 2 aguas. Acá hay algo importante para mencionar que está asociado justamente a la lectura de esta ecuación. Acá nosotros podríamos justamente empezar a indicar acerca de cómo se lee una ecuación química, ¿bien? Cómo se lee una ecuación. Y si nosotros tuviéramos que leer esta ecuación, lo que nosotros tenemos que indicar primeramente es si los compuestos que tenemos acá son iónicos o covalentes, o sea que esto está asociado a las uniones químicas, o si simplemente están formados por elementos, es decir, si nosotros podemos tener una clasificación de las sustancias, indicando justamente esto que yo estaba mencionando, la clasificación de las sustancias, las podemos clasificar en elementos, bien, esas me van a dar átomos, para lo que nosotros queremos nombrar, ahora lo vamos a ver en breve. Podemos tener uniones covalentes, que estas son conocidas, porque las estuvimos trabajando, donde lo que vamos a formar son, lo que vamos a tener como sustancias y moléculas, y tenemos uniones iónicas, que también nosotros las conocemos de la unidad anterior, donde lo que se van a formar acá es un poquito más complicado, son justamente fórmulas mínimas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se utiliza esta información que yo acabé de brindar acá? Yo cuando tengo que hacer la lectura de esta ecuación química que estoy observando, tengo que leerla de esta manera. Yo acá lo voy a escribir, lo voy a decir 2, porque fíjense que tengo que escribir absolutamente todo con palabras, 2, y fíjense que H2 está formado por 2 átomos de hidrógeno, o sea que se trata de un compuesto covalente, porque el hidrógeno es no metal. Entonces yo tengo que decir 2 moléculas. Fíjense que para covalentes la denominación es molécula. Entonces yo voy a decir 2 moléculas de hidrógeno. Bien, hidrógeno, y vamos a decir diatómico. Y el signo más se lee como reacciona con, o sea, 2 moléculas de hidrógeno diatómico reaccionan con. Y fíjense que adelante del oxígeno diatómico no hay nada, o sea que eso quiere decir que equivale a un 1, cuando no hay nada es que equivale a un 1. Entonces yo voy a decir, reaccionan con una molécula, porque el oxígeno también es no metal, entonces dos no metales entre sí también va a dar una unión covalente, o sea que se trata de una molécula, con una molécula de oxígeno diatómico, para producir, así es como se lee la flecha, para producir 2 moléculas, ¿bien? 2 moléculas de agua. Y ese es el nombre que le corresponde a ese compuesto. Acá es importante tener en claro cómo se nombran los compuestos porque hay que nombrarlos con alguna de las nomenclaturas que correspondan. Ustedes ya saben la nomenclatura de Stokes, sistemática y tradicional. Bueno, el agua tiene un único nombre, así que lo nombramos con el único nombre que tiene. Y así es como se debe de leer una ecuación química, puntualmente este tipo de ecuación química, donde tengo más de un reactivo y digo 2 moléculas de hidrógeno diatómico reaccionan con, o sea que este signo más lo estoy interpretando como reacciona con, y la flecha estoy diciendo para producir, ¿bien? Fíjense que se formó un único producto. Bueno, vamos a continuar avanzando. Y acá tenemos una reacción química un poco más compleja, ¿bien? Y tiene más información además. Entonces, si nosotros tuviéramos que leer este tipo de ecuación química, ahora la vamos a leer en breve, la vamos a escribir en un costado. Acá nosotros observamos que tenemos 2 reactivos y 2 productos. Fíjense que no dije 3 reactivos, dije 2, porque tenemos 2 sustancias distintas, más allá de que acá haya un 2 y acá haya un 1. Yo no estoy preguntando qué cantidad de hidrógeno con cloro tengo o qué cantidad de óxido de sodio tengo. Fíjense que lo nombré por la nomenclatura tradicional, o también stock puede ser, ¿no? Porque son iguales para este caso, porque sodio tiene un único número de oxidación. Entonces, óxido de sodio, esto se llama cloruro de hidrógeno, que cuando está en un medio líquido lo vamos a llamar
ácido clorhídrico, o podemos decir cloruro de hidrógeno en estado acuoso. También esa es otra manera de decirlo. Bien, acá tenemos cloruro de sodio y acá tenemos agua. Entonces, si nosotros tenemos que que leer esta ecuación, fíjense que entre paréntesis en rojo se encuentran los estados de agregación. Sólido, líquido, bien. Y acá aparece una flecha que me está indicando que justamente esto se evaporó. Si esto se evapora, fíjense que está pasando de líquido a gas. Si yo acá hubiera puesto una G, quiere decir que directamente esto sale de la reacción de forma gaseosa, pero no es en este caso. Entonces yo tendría que leer esta ecuación y para leerla yo tendría que decir y fíjense que el óxido de sodio es iónico, entonces tengo que decir una fórmula, ¿bien? Una fórmula mínima y acá tengo que escribir el nombre, por eso es importante la nomenclatura, de óxido de sodio en estado sólido, tengo que indicar también el estado porque me lo está indicando ahí, reacciona con 2, y fíjense que hidrógeno con cloro es covalente, entonces tengo que decir 2 moléculas de cloruro de hidrógeno en estado, vamos a decir líquido, correspondería acuoso, pero vamos a decir estado líquido, para producir, también podemos decir para generar, para producir 2, fíjense que el cloruro de sodio es iónico, entonces tenemos que decir 2 fórmulas mínimas, bien, 2 fórmulas mínimas de cloruro de sodio en estado sólido, porque hay una S, bien, en estado sólido, y fíjense que este signo de más, que está ahora del otro lado, del lado de los productos, significa un I. Cuando tengo de este lado digo reacciona con, pero cuando lo tengo de este lado digo I. Bien, entonces para producir 2 fórmulas mínimas de cloruro de sodio en estado sólido y una molécula de agua. Bien, y así de esta manera dejo escrita cómo se debe leer esa ecuación. Una molécula de agua en estado líquido. Estaba olvidando de escribir justamente el estado de agregación, que es importante, si no estaría incompleta la lectura de la ecuación química. Bien, fíjense que acá tenemos el número de atomicidad, tenemos los símbolos, estado de agregación, el símbolo aritmético, tenemos otro símbolo acá, que es la flecha, coeficiente estequiométrico, o sea, está bastante completa. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar avanzando. Acá tenemos una manera de representar las ecuaciones químicas con lo que se conoce el modelo molecular, bien, que se utiliza esferas. Fíjense que aquí debajo nosotros tenemos justamente la ecuación química, como la veníamos trabajando recién, y fíjense que dice cloro 2, o sea que tenemos 2 átomos de cloro. Pero este 2 me está indicando que los átomos de cloro están juntos, entonces cuando yo lo represento con partículas, es decir, con esferas, voy a dibujar 2 cloros, pero juntos. Fíjense que están en contacto las esferas de cloro, porque justamente los cloros tienen que estar juntos tal como lo marca acá esta simbología. Acá se escribe también el más, y fíjense que los hidrógenos en este caso también son 2 y están juntos. O sea que también debo dibujarlos juntos, lo mismo que hice con el cloro. ¿Bien? Ahora, si yo miro esto, tengo 2 moléculas de cloruro de hidrógeno. O sea que tengo que dibujar 2 moléculas de esta sustancia, pero este 2 no forma parte de la sustancia. O sea, es un 2 que me está indicando que tengo 2 veces esta molécula. Entonces tengo que dibujar una vez la molécula y otra vez más la molécula porque tengo 2 moléculas de cloruro de hidrógeno. Y esta representación es la que se conoce como la representación molecular de una ecuación química. ¿Bien? Bueno, acá tenemos más de lo mismo. Bien, acá tenemos los coeficientes estequiométricos, que también los coeficientes estequiométricos se suelen llamar número de moles. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Y este triangulito que tenemos acá, en una diapositiva anterior habíamos visto que significaba que se le entrega energía a la reacción para que ocurra justamente. O sea, le estamos entregando energía en forma de calor.
Bueno, lo interesante de leer esta ecuación, acá ahora yo no voy a escribir, voy a hablar para ustedes, yo voy a leer la primera y la segunda ecuación. ¿Ven? La primera ecuación es como lo que nosotros ya habíamos conversado, como lo que nosotros veníamos charlando, donde nosotros tenemos que decir 2, porque empieza con un 2, y esto fíjense que es un elemento solo, o sea que le corresponde el concepto de átomo. Entonces yo voy a decir 2 átomos de aluminio reaccionan con 3, y fíjense que acá tenemos cloro 2. Entonces esto sería 2 átomos de aluminio reaccionan con 3 moléculas de cloro diatómico para producir 2, y atentos acá porque esto es un compuesto iónico, entonces yo voy a decir con 2 fórmulas mínimas de, y acá lo tengo que nombrar de alguna manera con alguna de las 3 nomenclaturas. Entonces yo voy a decir con 2 fórmulas mínimas de tricloruro de aluminio. Ahí utilicé la nomenclatura sistemática. Bien, entonces con 2 fórmulas mínimas de tricloruro de aluminio. Esta es una manera de eh, leer esta ecuación química. Si yo quiero leer la de abajo, fíjense que la de abajo no es como las que venimos leyendo normalmente. Entonces, vale la pena leerla justamente porque es diferente. Donde yo aquí lo que tengo son 2, y si uno mira, esto se trata de un compuesto ternario. Uno lo puede googlear al compuesto y enseguida saca el nombre. Eso no tengo ningún problema que lo hagan. Entonces acá yo podría decir 2, y esto es un compuesto iónico, ¿bien? Si uno se fija, tengo una parte que es metal y una parte que es de no metales. Entonces, cuando yo tengo metal con no metal, es un compuesto iónico. Entonces yo voy a decir 2 fórmulas mínimas de, y esto se llama clorato de potasio, 2 fórmulas mínimas de clorato de potasio, y cuidado, porque acá esto no reacciona con nada. Entonces yo tengo que decir directamente lo que pasa acá. Entonces yo voy a decir 2 fórmulas mínimas de clorato de potasio se descomponen en, fíjense que un solo compuesto, o sea, una sola sustancia se está descomponiendo en otras. Entonces por eso se lee de esta manera la flecha. Bien, 2 fórmulas mínimas de clorato de potasio se descomponen en 2 fórmulas mínimas de cloruro de potasio y 3 moléculas de oxígeno diatómico. Así es como se debe leer cuando no tengo más que un único reactivo. En este caso yo tenía 2 reactivos, en este caso tengo un único reactivo. Entonces yo acá lo que les estoy dando a entender es algo que vamos a mencionar en breve en otras diapositivas. Ahora vamos a abordar este concepto de la energía que está asociada a las reacciones, donde lo que voy a decir es muy simple. Cuando en las reacciones químicas se libera energía, la vamos a llamar reacción exotérmica. Y cuando una reacción necesita energía para suceder, la vamos a llamar endotérmica. Bien, por ejemplo, un hornalla funcionando, si uno acerca la mano, va a poder darse cuenta que libera calor. Entonces eso es una reacción exotérmica. Ahora, para una reacción endotérmica, yo necesitaría entregar energía para que esta suceda, y eso sucede en las, por ejemplo, reacción de combustión del fósforo. Si uno quiere encender un fósforo, no sucede por sí solo. Necesito entregar energía para que eso suceda, entonces yo por eso lo fricciono contra el borde de la caja, y cuando la fricción aumenta la temperatura, le estoy entregando energía en forma de calor, entonces entra en combustión justamente el fósforo rojo, que es uno de los más comerciales y más convencionales. Entonces ahí yo les nombré un ejemplo de una reacción exotérmica y un ejemplo de una reacción endotérmica. Bueno, vamos a esto saltearlo. Es simplemente lo que yo quiero mencionar. Acá aparece este concepto raro, que ustedes todavía no lo han visto, solamente lo voy a mencionar porque es importante, eh, que tiene que ver con este símbolo. Esta simbología significa entalpía. Es un triángulo con una H y significa la variación entálpica. Y simplemente lo que yo quiero que sepan es esto. Si la entalpía es positiva, la reacción es endotérmica, o sea que requiere energía para suceder. Si la entalpía es negativa, la reacción es exotérmica. Y eso es lo único que yo necesito que ustedes sepan para este nivel en el cual ustedes están trabajando. Entonces lo voy a repetir. Si la variación de entalpía es positiva, la reacción va a ser endotérmica. Si la variación de entalpía es negativa, la reacción es exotérmica. ¿Bien? Bueno, acá hay algunos ejemplos.
se libera calor al medio, se absorbe calor. Bueno, para balancear ecuaciones es importante tener en cuenta justamente que hay que escribir la ecuación y fijarse que esté balanceada. Cuando yo digo que esté balanceada, me estoy refiriendo justamente a que la cantidad de átomos que yo voy a tener al principio y que voy a tener al final, es decir, en los reactivos y en los productos, tienen que estar exactamente con la misma cantidad de átomos en los reactivos y en los productos. Bien, bueno, esto después yo les voy a dejar para que ustedes lo lean, aunque es importante que ustedes puedan ver cómo se balancea la ecuación, a pesar de que en clase lo hemos estado trabajando. Y fundamentalmente, solamente recordar que cuando la ecuación química está balanceada, se cumple una ley que se llama la ley de la conservación de la masa o ley de la conservación de la materia, que dice justamente que no se crea ni se destruye y que se tiene que conservar, es decir, que lo que yo voy a tener inicialmente, al principio y al final, tiene que ser la misma cantidad de átomos. Ahora, ¿cómo se clasifican las reacciones? Y acá nosotros tenemos que observar, y esto se lo voy a hacer muy pero muy breve, las reacciones químicas, si generan un solo producto, acá podemos ver, son reacciones de síntesis. Así de sencillo. Por ejemplo, acá tenemos dos reactivos, pero se genera un único producto, es una reacción de síntesis. Entonces, acá tenemos un montón de ejemplos de reacciones de síntesis. Fíjense que se forma un único producto. Ahora, si la reacción es de descomposición, es el opuesto. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un solo reactivo y a partir de un reactivo se van a generar más de un producto. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, el del clorato de potasio, era una reacción de descomposición, y esto es lo que yo quería retomar porque justamente habíamos dicho que cuando tenemos este tipo de ecuaciones, la flecha, el significado que toma, es decir, se descompone en. Y se descompone en corresponde justamente a una reacción de descomposición. O sea que decir dos fórmulas mínimas de clorato de potasio se descomponen en dos fórmulas mínimas de cloruro de potasio y 3 moléculas de oxígeno diatómico, estamos diciendo justamente que se trata de una reacción de descomposición. ¿Bien? Después tenemos otro tipo de reacciones que se llaman reacciones de desplazamiento o de sustitución simple, donde un átomo desplaza a otro. ¿Bien? Simplemente un átomo le saca el lugar al otro. Ese átomo, por ejemplo, A le saca el lugar a B, B queda solo y A se queda con C. Eso es básicamente en lo que consiste una reacción de desplazamiento o de sustitución. Por ejemplo, aquí yo se los voy a ir marcando, en esta parte, nosotros podemos ver de que el zinc desplaza al hierro. Fíjense que el zinc se quedó ahora con este grupo de átomos que antes no estaba ahí, y al hierro lo dejó solo. Bien, por eso se trata de un desplazamiento simple o de una sustitución simple. Lo mismo sucede acá con el cobre, que va a desplazar a la plata, ¿bien? Y la plata se termina quedando sola. Lo mismo ocurre acá con el aluminio, donde el aluminio desplaza al hidrógeno y se queda él con el oxígeno, y fíjense que el hidrógeno queda acá de este lado. Y lo mismo sucede aquí con el magnesio, que va a desplazar el hidrógeno, y fíjense que el hidrógeno queda solo y el magnesio queda formando parte de este compuesto. Por eso se llaman reacciones de sustitución o de desplazamiento. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Acá tenemos reacciones de doble desplazamiento o doble sustitución, donde por ejemplo aquí A desplaza a C, pero C desplaza A, o sea que se desplazan mutuamente, es un intercambio de lugar, eso es lo que terminaría sucediendo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde el sodio cambia el lugar con la plata y la plata pasa al lugar del sodio, y fíjense cómo se intercambian. A esto se lo llama reacción de doble desplazamiento. Lo mismo sucede acá, donde el hidrógeno cambia el lugar con el sodio cambia el lugar con el hidrógeno, y fíjense que quedó sodio con cloro y quedó hidrógeno con OH, que en realidad sería H2O. Lo mismo sucede aquí en esta última reacción, donde el hidrógeno cambia el lugar con el aluminio y el aluminio cambia el lugar con el cloro. Y fíjense que lo que se forma es tricloruro de aluminio y se vuelve a formar agua. Bien, es importante ver este tipo de reacciones donde ocurren desplazamientos del tipo dobles. Bien, ahora, lo único que yo les voy a pedir a ustedes es que identifiquen en estos casos, bien, el tipo de reacción. Si nosotros nos ponemos a mirar, vamos, esto se los voy a ir haciendo yo. Si nosotros miramos este tipo de reacción, cuando uno lo mira, se da cuenta rápidamente que se trata de un
desplazamiento doble, porque el sodio desplaza al hidrógeno y el hidrógeno desplaza al sodio. Entonces un doble desplazamiento, se forma esto y me queda esto. Aquí, si nosotros miramos, esta reacción generó un único producto. O sea, como genera un único producto, se llama de síntesis. Si nosotros miramos acá, fíjense que el potasio que estaba solo intercambia el lugar con el hidrógeno. El hidrógeno ahora queda solo, o sea que esto se trata de un desplazamiento simple. Bien, no hay un desplazamiento doble, es un desplazamiento simple. Le sacó el lugar al hidrógeno. Si nosotros miramos este otro que está acá, fíjense que el cobre cambia el lugar con el hidrógeno y el hidrógeno cambia el lugar con el cobre. Entonces esto se trata de un desplazamiento doble nuevamente. Y esto que tenemos acá, al final, fíjense que tenemos un único reactivo, o sea que se trata de una reacción de descomposición. O sea que tenemos desplazamiento doble, síntesis, desplazamiento simple, desplazamiento doble y una descomposición. Ahora, ¿qué es lo que yo les voy a solicitar a ustedes? Bueno, que por favor clasifiquen estas reacciones en síntesis, descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble. Bien, eso es lo que yo les voy a pedir. Y les voy a pedir puntualmente que hagan la lectura de esta reacción que estoy marcando acá y hagan la lectura de esta reacción que estoy marcando acá. Solo quiero que me escriban la lectura de estas dos ecuaciones, pero me van a clasificar absolutamente todas estas que tenemos acá. Estas las van a clasificar en síntesis, descomposición, desplazamiento simple, desplazamiento doble. Y estas dos que marquen azul van a escribir cómo se leen. Así que bueno, esta es la tarea del día, junto con su video explicativo, y eso es todo. Los saludo y nos mantenemos en contacto para la entrega de la tarea del día.